Año 2023 de la era cristiana y comenzamos de nuevo con nuevos capítulos de Podcastinitis. Esta es la tercera temporada, capítulo 1. Y oye, ¿de qué podemos hablar en el primer capítulo del año? Que creo que va a ser un poquito más extenso. Pues podemos hablar de tendencias, del marketing en redes sociales, en las que está tan presente y va a estar tan presente. Y creo que este año con mayor fuerza el podcast. ¿Quieres saber un poco de esas tendencias? ¿Quieres saber del presente y el futuro de este formato que tanto te gusta? ¿Quieres estar un poco al día de lo que tenemos entre manos y de lo que viene por delante? Tú que tienes un podcast, tú que estás pensando en lanzar un podcast, este capítulo vamos a hablar de eso, de lo que nos viene por delante, de lo que va a ser interesante en el mundo del podcast, de en qué formatos, en qué conceptos están y estamos apostando para este año 2023 los que tenemos un canal o los que tenemos varios canales de podcast. Y creo que que te puede ser bastante interesante si lo que quieres es mejorar y que tu podcast esté a la última. Así que nada, capítulo 1, tercera temporada del podcast de los podcasts, que se llama como Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. En el año 2023, no tiene por qué ocurrir nada que no haya ocurrido en el año 2022 en cuanto a podcast se refiere, ¿verdad? Sin embargo, hay una serie de cambios o hay una serie de tendencias hacia donde nos lleva la corriente. Y hoy quiero hablarte de todo esto, de cosas que van a seguir produciéndose y de tendencias y movimientos y preferencias que la gente que produce podcasts, personas como tú o como yo, tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? En qué espacios vamos a ver cada vez más alojados nuestros podcasts o desde qué lugares va a ser más escuchado, la longitud de estos, la repercusión de la publicidad, y un poco pues esa lucha que fundamentalmente hablaremos de todo lo que tiene que ver con vídeo, porque es algo que me preguntan mucho, oye, pero realmente si el podcast es podcast, ¿por qué se está haciendo tanto podcast en plataformas de vídeo y por qué se está apostando tanto por este formato, verdad? Bueno, hablaremos de todo esto y nada, a modo de diario de un podcaster, para personas y profesionales que tienen un podcast y que quieren aprender un poquito más cada día, hoy os brindo este primer capítulo de la tercera temporada de Podcastinitis. Bueno, cosas a tener en cuenta. Te voy a hablar de mi propia experiencia personal, que al final es, pues conocimiento validado. Puedo estar en lo cierto, puedo estar equivocado, pero bueno, son pruebas que uno constantemente va haciendo y que creo que este test A/B, prueba, ensayo, error, nos viene bastante bien para saber hacia dónde tenemos que ir y qué cosas podemos seguir haciendo y cómo podemos cambiar para que nuestro podcast sea cada vez más atractivo y que llegue a más gente de una forma diferente, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, hay algo que llevo bastante tiempo escuchando y que me ha hecho que pensar muchísimo. Es fundamentalmente lo que tiene que ver con el estilo propio, ¿verdad? Intentamos muchas veces emular o intentamos muchas veces copiar
a otros profesionales que tienen podcast. Intentamos ser como ellos. Oye, quiero un podcast que tenga estas secciones porque en este podcast he visto que lo hacen así y que gusta mucho, y además quiero ser muy regular en el tema de publicaciones, y además me encantaría, oye, pues cambiar la intro, oye, o intentar hacer algo que encaje cada vez a más personas. ¿Y sabes de lo que me he dado cuenta con el tiempo? De que todo esto está muy bien, pero al final, si de lo que se trata es de ser regular en la creación de contenidos, y de transmitir de alguna forma tu pasión con la temática de la que hablas en tus podcasts, lo más importante al final es que tú disfrutes grabando, que tú disfrutes diciendo, oye, mira, tengo un rato a la semana para grabar un capítulo, o me dejo los viernes por la tarde para grabar 4 capítulos, y así, oye, pues tengo para la semana siguiente 4 episodios que publicar. Para hacer esto, ¿sabes qué ocurre? Que tienes que dedicar un tiempo, y tienes que hacerlo de una forma que menos, yo no digo ya apasionado, ¿no? Sino que, oye, que te entretenga, que sea divertido, que muestre la mejor parte de ti, ¿no? Imagínate, oye, que te vas con un grupo de amigos a tomarte un café, y que siempre tu grupo de amigos pues habla de un tema, y que a ti a lo mejor no te interesa mucho, o no te parece, digamos, interesante, pues oye, pues te puedes en un momento dado pues aburrir, ¿no? Pero imagínate que en esas conversaciones tú puedes hablar de lo que realmente a ti te gusta. A lo mejor tienes tú un 5 minutos de gloria, ¿vale? En tu reunión de amiguetes, y son 5 minutos en los que la gente dice, joder, ¿cómo sabe este tío de esta temática que está aquí? Y que además siempre hay alguien que te dice, oye, ¿cómo disfrutas, cómo se te ven los ojos cuando hablas de oye, pues no sé, de marketing, cuando hablas de tu trabajo, cuando hablas, digo, de marketing, porque yo me dedico fundamentalmente al tema de marketing, ¿vale? Pero cuando hablamos de algo, no solamente que nos entretiene hablar sobre esa temática, sino que también es algo sobre lo que sabemos, normalmente, pues oye, pues nos prestan mucha más atención. Es más probable que podamos pasar de un tema a otro dentro de esa misma categoría o dentro de esa misma temática, ¿verdad? Y bueno, yo creo que puede ser más interesante que el hecho de meter con calzador, no, es que ahora voy porque yo creo que a mi audiencia le puede gustar este tema o le puede gustar el otro. No, es mucho más sencillo. Disfruta grabando podcast. Al final te van a escuchar la gente, esto es una cuestión discriminatoria. Esto al final es como la selección natural, ¿verdad? Te van a escuchar aquellos que disfruten, y que se sientan atraídos y que aprendan, ¿verdad?, con aquello de lo que tú hablas, y con esos temas de los que cargas tus contenidos, ¿verdad? Esto yo creo que es muy importante, porque a veces queremos hacer una especie de traje a medida para las personas que nos escuchan, y no se trata tanto de buscar, de adaptar lo que nosotros hacemos a ellos, sino de ser nosotros mismos, ¿verdad? Ser nosotros mismos. Y algo tan sencillo como decir, bueno, pues voy a ver quién encaja con mi forma de ser. Esto es como cuando dicen, se pilla antes que un mentiroso que un tonto. Pues tarde o temprano se te va a ver plástico, se te va a ver la fachada, y aquí de lo que trata esto es de que te vean original, que te vean genuino, y que además pues hables pues de cosas que conecten con esas personas que han escuchado, o que le han dado a play para escuchar uno de tus podcasts, a ver de qué va esto, ¿no? No sé, yo lo tengo muy claro. Habla de lo que realmente te apasione, de eso que la gente te dice, es que te brillan los ojos cuando hablas de esa temática, y no te preocupes realmente por si te escuchan más personas o menos personas al principio, porque la carrera del podcast es una carrera de largo recorrido, y que al final suele dar frutos a quien invierte en crear contenidos regulares, ¿verdad? Contenidos regulares y de una forma genuina. Muchas veces te escucharán más por cómo eres tú que por el tema del que hablas. Mira, verás, hace unos meses grababa, esta música además me recuerda mucho a esa persona, hace unos meses grababa un capítulo de podcast con una experta en publicidad, en diseño gráfico,
Y oye, y todavía se me ha quedado a mí esa cosita dentro, ese regustillo dentro de lo bien que lo pasé, porque fuimos sin guiones, fuimos realmente, a ver, teníamos más o menos una escaleta de los temas de los que podíamos hablar, pero fuimos nosotros mismos. Hay veces que entrevistas a alguien a quien no conoces y te preparas tantísimo la entrevista que cuando acaba la entrevista lo que haces es resoplar diciendo, bueno, ya he descansado, ¿no? Y eso tampoco se trata de eso, se trata de disfrutar y transmitir esa alegría, ¿no? A la gente que te escucha. Las músicas en este sentido son muy, muy interesantes para lograr ese ambiente o esa atmósfera que tú quieres conseguir. Las puedes utilizar al principio, las puedes utilizar al final, quiero decir, puedes utilizarlas como intro, puedes separar secciones con algún tipo, pues no sé, de logo sonoro, ¿verdad? Pero lo importante de todo es que sepas cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas y que tengan que ver sobre todo con el asunto, con el tema del que estés hablando, ¿verdad? Porque muchas veces, sobre todo creo que ocurre en podcasts largos, que cuando estás solamente hablando, sobre todo cuando estás tú solo, porque los podcasts conversacionales tienen algo estupendo, ¿no? Y es que son bastante entretenidos, ¿no? Porque es como escuchar una conversación que se produce en el lado tuyo y que tú estás tranquilamente, pero oye, tú estás escuchando y oye, qué bien, ¿no? Mira, hay podcasts que son conversacionales, que son de 2, 3, 4, 5 personas que hablen de la temática que hablen. A veces es tan atrayente la temática como simplemente escuchar a personas pues dialogar o debatir sobre un asunto, ¿verdad? Y esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Y la música, en ese sentido, pues oye, pues ahí pues encaja poco, ¿no? Yo meter música de fondo cuando estás con entrevistas, pues no sé, a lo mejor es tu rollo, pero no es el rollo de la persona a la que estás entrevistando, ¿no? Entonces, bueno, utilízala es mi consejo, de forma inteligente, ¿verdad? Utilízala de lo mínimo y necesario, ¿vale? Para que le dé un poquito de empaque y le dé un poquito de, ¿cómo te diría yo? Meter una especie como de línea argumental en el podcast que estás grabando. A mí, bueno, yo tengo que reconocerlo, a mí me encanta toda esta música americana, la Big Band y todo este rollo. Vamos, me gusta, bastante. Y la suelo muchas veces poner, igual que te pones música, ¿verdad? Que te pones música para trabajar, ¿verdad? Incluso estás hablando con alguien, a lo mejor en un bar, o estás hablando con alguien en tu casa, oye, y tienes una musiquita de fondo. ¿Por qué no utilizar música cuando estás grabando tu podcast y estás hablándole a ese oyente sobre tu tema preferido, sobre su tema preferido, que es de lo que se trata, ¿verdad? Además ocurre una cosa, que si utilizas músicas que a ti te gustan, pues oye, pues también se te va. Mira, yo cuando pongo música y me gusta mucho, se me pasa el tiempo volando, porque estoy bastante cómodo, ¿no? Como en este momento que estoy hablando, escuchando de fondo una música que me gusta, ¿verdad? ¿Dónde encontrar la música que te gusta? Pues bueno, puedes ir de lo gratuito a las plataformas de pago, ¿no? Plataformas gratuitas, pues tienes la biblioteca de audio de YouTube, la biblioteca de audio también de Facebook. Puedes encontrar música que tú pienses que, además de ser libre de derechos, tienes todo el permiso y la connivencia del creador, pero bueno, ten cuidado con eso, porque donde hay una música ha habido un creador detrás, ¿no? Entonces, lo suyo es buscar la música en aquellos lugares en los que son específicos para música. Muchos de estos lugares, además de ofrecerte algún tipo de membresía mensual o anual para hacer uso de estos contenidos sonoros, también tienen algunas piezas que son piezas sonoras libres y que puedes utilizar, ¿no? Pero para ello deberías loguearte, deberías darte de alta en estas plataformas. Como tú sabes, yo utilizo Epidemic Sound y bueno, para mí es, de lo mejorcito que hay para encontrar no solo música, sino también efectos sonoros.
Y bueno, teniendo en cuenta cómo acabó el año 2022, teniendo en cuenta cómo ha acabado este año 2022, lo normal es que enero del 2023 continúe de igual forma, marcando claramente esa tendencia que llevamos a lo largo del año pasado. Algo interesante, algo importante que tienes que tener en cuenta, el podcast tienes que empezar a sacarlo de esa cueva maravillosa que es para los podcasters, su plataforma de alojamiento, del feed, del RSS feed, que distribuye a muchísimas plataformas tipo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iVoox, ¿verdad? Y tienes que empezar a pensar ya en vídeo. Cuando hablo de vídeo no solo hablo para difundir, para promocionar tu podcast, me explico. Tú tienes un podcast que se escucha en Spotify, ¿vale? Como en otras plataformas, ¿no? Y ahora tú dices, bueno, pues yo quiero, para darlo a conocer, voy a ir a los lugares donde está la gente. Entonces te vas a Facebook, te vas a Instagram, te vas a LinkedIn, te vas a TikTok, ¿verdad? Y entonces, oye, pues tú haces esas pequeñas piezas, ¿eh? En cada lugar tendrán un nombre, los shorts en YouTube, los reels, y las mismas publicaciones en Instagram, ¿verdad? Y cualquier tipo de publicación que puedas hacer en Facebook o en LinkedIn. Ahí es donde promocionas, donde difundes que tienes un nuevo capítulo, ¿verdad? Para que la gente que está ahí, porque la gente no está en Spotify, esperando a que llegue tu nuevo capítulo o el de otro canal, ¿no? Sino que, oye, se mueve en un entorno web, se mueve en un entorno fundamentalmente de redes sociales, disponemos de smartphone, con lo cual tenemos en la palma de la mano las 24 horas del día de forma universal en todas las partes del mundo. Tenemos una puerta abierta, un reclamo tuyo que digas, hey, yo tengo un podcast y quiero enseñártelo, tengo un nuevo capítulo que tienes que escuchar, el capítulo va de esto, vas a aprender 1, 2 y 3, vas a conseguir cuando acabes de escuchar este capítulo 1, 2 y 3, vamos, todo lo que tiene que ver con el marketing de difusión, de no solamente decir tengo un nuevo capítulo y es el número 1 de la tercera temporada, sino oye, ¿qué vas a conseguir, no? Es como cuando empiezas, ¿no? Un capítulo y tienes ese call to action, esa llamada a acción de vas a descubrir las nuevas tendencias del 2023, voy a hablarte de música, voy a hablarte de vídeos, voy a hablarte de publicidad, voy a hablarte de recursos, vas en media hora a aprender muchísimo de podcasting, ¿verdad? Entonces, claro, la gente dice, wow, yo quiero escuchar este podcast y entonces es cuando le da el enlace y va a tu plataforma en la que está alojado. Pero imaginemos que tú haces, por ejemplo, una publicación en YouTube, por ejemplo, un short, un vídeo de menos de un minuto en el que tú dices, el nuevo capítulo de mi podcast esta semana habla de A, B y C y te puede interesar por 1, 2 y 3. O sea, habla de 3 temas y te va a interesar por 3 razones. Qué guapo sería poder tener, sin salir de esa plataforma, también alojado ahí tu podcast, ¿vale? Para mí un podcast es podcast porque está alojado en una plataforma de alojamiento y se escucha a través de plataformas de distribución, como te he dicho, tipo Apple, iVoox, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo un podcast, aunque ese sonido esté alojado en tu canal de YouTube. Recuerda que YouTube es el segundo buscador web que existe después de Google y es estupendo que la gente que tu oyente potencial no solamente busque un capítulo concreto así de una temática que le interesaría escuchar un momento dentro de Spotify o de Apple o de iVoox, ¿verdad? Sino que también desde YouTube, que es un buscador estupendo, pues ponga, por ejemplo, quiero escuchar, no va a poner quiero escuchar, ¿no? Pero que ponga en el buscador, por ejemplo, coaching, médicos, marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces le va a salir contenidos que tienen que ver con marketing para profesionales de la medicina, ¿verdad? Y que además tiene algo que ver con el tema del coaching, ¿no? Cuando un buscador es bueno, cuando una plataforma tiene un buscador que es bueno, ahí tienen que estar los podcasts. Te hablo de que tus podcasts estén alojados en Google Podcast, para lo cual Google tiene un tratamiento un poco especial, ¿verdad? Con ellos, porque es su plataforma, que estén en YouTube, ¿verdad? Porque se pasa muchísimo tiempo en YouTube, evidentemente que estén en redes sociales y que esté en cuantos más sitios puedas, pues mejor. ¿Por qué? Porque hay que acercar el podcast a las personas. No podemos estar sentados en casa, cruzados de brazos y diciendo, pero si es que yo hago un contenido buenísimo.
¿por qué no se me acerca este? Pues no se te acercan porque no te conocen. Y para que te conozcan tienes, y esto grábatelo a fuego, tienes dos posibilidades. Una es invertir en publicidad, es decir, si yo quiero llegar a muchísima gente en Facebook, pues lo que hago es una campaña de publicidad en Facebook o en Instagram o en la red social que sea o con Google Ads, ¿verdad? Para el buscador para la búsqueda de Google, por ejemplo, o en LinkedIn o en la plataforma que sea. Y la otra que tienes es pues tener un poco de paciencia y ser el pesado de los contenidos, ¿vale? Que llegue en un momento con, mira, yo me dedico al tema de marketing, ¿vale? Soy director de marketing y comunicación de una startup, pero mi pasión, bueno, a ver, aparte, por supuesto, de mi trabajo diario, que soy muy feliz trabajando en lo que trabajo, es el podcast, ¿verdad? Entonces, oye, a mí hay gente que me dice, es que eres como no me dicen eres el pesado del podcast. No sabría encontrar la palabra, pero tiene que haber una palabra, yo creo que sé cuál es, ¿vale? Es como es que eres el friki del podcast, pero desde un punto de vista, pues digo, para mí la palabra friki siempre es positiva, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso se hace a base de grabar, difundir, ¿vale? Y con constantes llamadas a la acción para que tus oyentes o para que tus seguidores en tus redes sociales, en este caso, acaben dándole a ese link o cuando entren en una plataforma de podcast busquen tus podcasts, ¿no? Que es de lo que se trata. Una es la búsqueda, digamos, de pago, es todo lo que tiene que ver con el social paid, y la otra es lo que llamaríamos, pues, búsqueda orgánica, ¿no? Que es, oye, yo hago contenidos y de una forma orgánica se van posicionando. Si creas muchos contenidos, sobre todo si van albergados también en una página web, Google va a ayudarte, pues a través de sus algoritmos y sus historias, tú ya sabes, te va a ayudar a que cada vez estén mejor posicionados, porque no solamente creas contenido, sino que lo creas de una forma regular, ¿vale? Y esto es algo que tienes que tener en cuenta, la regularidad, ¿vale? Igual que tenemos regularidad grabando y publicando podcast, tenemos que tener regularidad en esas redes sociales o en esos lugares donde queremos difundir nuestros nuevos capítulos. Tenemos que tener esa regularidad de decir, oye, si yo publico todas las semanas 2 veces, pues mira, pues tienes las siguientes posibilidades. Tienes la posibilidad de hacer publicaciones en tus redes sociales 2 veces por semana, una por cada capítulo que has publicado. Puedes mandar una newsletter o un correo a todos los seguidores que tengas en tu lista de correos si la tuvieras. Si no la tienes, tienes que tenerla ya, amigo o amiga. Tienes que tenerla ya. El email marketing sigue siendo una práctica, un proceso del marketing que funciona muchísimo, ¿vale? Luego puedes, en foros, en grupos, puedes escribir, oye, mira, he publicado un nuevo capítulo y esto creo que os puede interesar, tal y cual. Oye, en todos los sitios donde tú creas que puedes ser bien recibido, no tengas problema. O sea, si la gente entra en redes sociales y busca en Google intentando encontrar aquello que busca. Entonces, ¿sabes la cantidad de gente que hay esperando o buscando un podcast como el tuyo? Pues ya sabes, pues lo que tienes que hacer es llegar a ellos y decirles, por fin me has encontrado, tengo algo para ti. Bueno, y ahora importante, he mencionado varias veces la palabra marketing, ¿vale? La palabra marketing a mucha gente le da miedo porque dice, no, el marketing es como vender, como engañar. Por favor, todo es marketing hoy día. Y el marketing lo utilizamos, en este caso del podcast, para conseguir llegar a la gente que de verdad le puede interesar nuestro podcast, para que nos sea más sencillo y entrar de una forma más orgánica y más natural, ¿vale? En el conocimiento de esa gente que posiblemente esté buscando podcasts como los nuestros. Ya puedes tener un podcast de lo que sea, me da igual, de lo que sea. Hay alguien que está esperando encontrar un podcast como el tuyo. Y eso es así aquí y en China. Bueno, hemos hablado de autenticidad, ¿vale? Que tienes que ser auténtico en tu podcast. ¿Por qué? Porque cada vez hay más podcasts. Porque llevo ya varios años diciéndotelo, lanzo un podcast, a lo mejor no lo he lanzado.
No digo que ya sea tarde, no digo que sea más difícil, lo único que vas a tener que ser más creativo. Más creativo es tan sencillo como intentar que tus contenidos sean de la temática que sean, aparte de ser concretos sobre esa temática, pues dejen una vitola, dejen un sello personal para que entre 4 podcasters que hablen de lo mismo, la gente te elija a ti por cómo eres. En ese sentido tienes que saber que si quieres ser auténtico, no todas las redes sociales valen, ¿vale? Cuidado con la autenticidad en LinkedIn, que está muy lleno de gente casposa, si lo digo. Yo soy un usuario muy activo, muy activo de esta red profesional, pero reconozco que hay un postureo y hay una fachada tremenda, ¿vale? Yo hasta el día que me di cuenta de que LinkedIn no iba de corbata, sino de valor, hasta que no me quité ese velo que tenía delante de mis ojos, no me sentí cómodo realmente compartiendo todos mis contenidos, ¿vale? Que son, creo, de valor y que además van muy en la línea del marketing, del podcasting, del content marketing, ¿vale? Del outbound marketing, y que creo que es algo que interesa a muchísima gente y más en un entorno empresarial. Pero imagínate, querido, imagínate que tú dices, bueno, yo quiero, oye, o por mi temática, o porque tengo muchos seguidores, o porque me gusta mucho, quiero enseñarle a la gente que está en TikTok, por ejemplo, quiero enseñarle mis contenidos. Pues ahí tienes, lo que yo llamaría una barra libre. ¿Por qué? Porque ahí puedes ser realmente tú. Mira, TikTok es una red social que no es para niños, ¿no? Hay una media de edad, ¿vale? Que evidentemente, oye, pues es joven, pero tiene tantísimos seguidores, que hay miles y miles de seguidores de cualquier edad, ¿vale? Si tu contenido es interesante para esas personas, posiblemente en TikTok, que ahora mismo es como una red social que da un poco de miedo a determinados nichos, ¿verdad? Que sean así más corporativos, más profesionales, ¿verdad? Posiblemente encuentres tu hueco lo antes posible. Yo, mira, me acuerdo cuando empecé a utilizar TikTok, ¿vale? Que había mucho meme, mucho vídeo tontito, mucho tal, y yo decía, bueno, oye, es interesante porque puedo encontrar, oye, a gente que se dedica al marketing, por ejemplo, y que tiene 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores, ¿vale? Eso se consigue porque esta persona apostó por esta red social cuando había muy poquitos que hablaban de marketing. Si tú te estás moviendo por TikTok viendo vídeos, oye, de risa, viendo vídeos así, de estos que te dejan así como que te puedes tirar ahí moviendo los vídeos para arriba 1 hora y te quedas al final como hipnotizado, en algún momento vas al buscador y pones esas palabras, ¿no? Que a ti te interesan y que dices, leches, es que esta temática que a mí me gusta, pues yo qué sé, pues la educación canina, por ejemplo, ¿no? Todo el tema del business, todo el tema de emprendedores, todo el tema, pues no sé, oye, pues de comidas, de cine, de libros, de literatura, de cultura, del tema que sea, también ahí está todo. Pero está de una forma un poco más atractiva, un poco más friendly, ¿verdad? Y tienes que encontrar ese punto, igual que te decía, sé genuino al grabar tu podcast, pues sé genuino a la hora de difundir tus podcasts en redes sociales, como TikTok, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en TikTok puedes hacer, es lo suyo, que hagas vídeos y que tú hagas un vídeo, oye, mira, he publicado este último capítulo, te va a interesar por esto, por lo otro, o directamente haces una llamada a la acción diciendo, oye, mira, por ejemplo, tío, no me sale el nombre ahora, ¿no? Pero es una persona que se dedica al tema de reparación de coches y dice, oye, ¿sabes por qué los de SEAT te están engañando? Pues te están engañando, te lo voy a contar todo en mi vídeo, tal y cual, esto y lo otro. Oye, mira, y se cuenta de una forma que te entra un poquito más por los ojos, te entra un poquito más por las orejas, porque la gente cuando entra en determinadas redes sociales, yo diría que en todas, lo que quiere es desconectar y quiere entretenerse, ¿vale? Y para tener contenidos que sean mucho más serios, que requieran de muchísima atención, por ejemplo, como estudios, informes, reportes, pues para eso tenemos muchísimas plataformas y tenemos además los PDFs, ¿no? Para mí el podcast es todo lo contrario a un PDF.
Bueno, es el momento, como te decía, es el momento de que te quedes con 2 o 3 ideas. Tampoco quiero, que te aprendas este capítulo de memoria, pero quiero que te quedes con varias ideas. En primer lugar, que ha llegado el momento de encender la cámara, ¿vale? Ha llegado el momento de encender la cámara. No hay nada más guapo, me encanta, que escuchar un podcast mientras ves a esa persona grabando el podcast, aunque no mire a la cámara, aunque esté, pero que tú lo veas ahí con su micrófono, que lo veas, ver a la persona, ¿no? Porque puedes elegir, en YouTube, por ejemplo, puedes elegir solamente escucharlo, ¿vale? Mientras haces cualquier otra cosa. Eso es lo bueno que tiene el podcast, ¿no? Que es como digo yo, es el único contenido que puede consumirse mientras haces otra cosa, o puedes directamente, pues, observarlo, ¿no? Oye, también puedes estar grabando un podcast, oye, y estar enseñando a la cámara cualquier cosita, o en fin, o compartiendo tu pantalla en un momento dado. Cuidado cuando hagas esto, porque si ese mismo audio lo utilizas exclusivamente para plataforma de audio, vas a confundir un poco a tu oyente, porque no vas a saber de lo que estás hablando si está diciendo, bueno, ahora te voy a enseñar en la cámara esto o lo otro, ¿no? Y si no, al menos pues haz como hacen en la radio, ¿no? Que si tienen que describir algo, que tienen en las manos, pues prueba, pues eso, hacer un ejercicio de descripción perfecta para que no solamente te escuchen, sino llamar un poco a eso, a la imaginación, ¿no? A la creatividad, y también de esa forma pues dice, oye, mira, si esta persona utiliza recursos visuales, voy, además de poder escucharlo en Spotify, por ejemplo, pues puedo verlo también en YouTube, ¿no? Es algo que, sobre todo en el escritorio, puedes hacer cualquier cosa mientras tienes una pequeña pantalla de YouTube funcionando. Bueno, y aquí acaba esto. Y acaba esto porque habrá nuevos capítulos, como te he dicho, de la tercera temporada de Podcastinitis. Y ahí te espero ver. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con podcast, de todo lo que tiene que ver con marketing sonoro, con audio media, llámalo como quieras llamarlo, con ese formato que está en auge y que no solo te permite transmitir tus contenidos, sino, oye, también poder monetizarlos, ¿no? ¿Cómo los puedo monetizar? De eso podemos hablar en otro capítulo, pero te voy a dejar 3 puntitos para que sepas de qué va a ir el próximo capítulo. El capítulo 2 de la tercera temporada de Podcastinitis, por Dios, 3 temporadas ya, va a ir sobre cómo monetizar tu podcast. Te adelanto que tienes varias opciones, y es disponer de patrocinios, difundir o promover productos o servicios propios, o directamente que te lances a tener un podcast privado, ¿vale? En cualquier caso, yo lo que te aconsejo es que utilices el podcast para acercarte a tus seguidores, a tus posibles clientes, prospectos, como quieras llamarlo, ¿vale? Porque es un formato noble, es un formato muy poco intrusivo, por no decir nada intrusivo, y eso es la mejor antesala para ganar reputación y confianza, que es lo más importante para acabar de conectar del todo con aquella persona con quien quieres conectar. Y hasta aquí el capítulo 1, tercera temporada. Es que ya son muchas temporadas ya, ¿verdad? Ya llevamos unos cuantos años haciendo podcast, hablando de podcast. Primer capítulo, tercera temporada de Podcastinitis. Te espero en unos días que publicaré un nuevo podcast sobre monetización, ¿verdad? Y nada, te animo a que me des a seguir desde esa plataforma desde la que me escuchas, a que compartas mis contenidos en redes sociales, a que me dejes una reseña, un 5 estrellas según desde la plataforma que me escuches, y a que confíes plenamente en el podcast y en el podcasting, porque este año 2023 va a ser el nuestro y tienes que tener tu hueco. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis.